viendo cómo con esta pandemia, esta crisis está afectando muchísimo a los puestos de trabajo, a los salarios, ¿no? Con distintos acuerdos incluso para permitir suspensiones. Pero ¿cómo llegamos antes de esta pandemia? Parece ya la prehistoria, pero la situación del mercado laboral, para recordar un poco los números, era bastante difícil también, ¿no? O sea, bastante alarmante. Se viene de una pérdida de salario, de poder adquisitivo del salario en los últimos 4 años de alrededor de un 23%, más aún para los estatales, de más del 35%, para los trabajadores no registrados. Y también a fin de 2019 teníamos un elevado y persistente nivel de empleo informal o no registrado de alrededor del 36% de los asalariados y una desocupación que estaba ya llegando a los 2 dígitos, en torno al 9%. Ahora, ¿qué pasó con esta pandemia, ¿no? ¿Cuál es la situación después? Para eso estamos en comunicación con Luis Campos, que es abogado y es coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, para hacerle un poco estas preguntas y conversar también de lo que se viene, lo que decíamos recién, las paritarias y el aguinaldo. Luis, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal, Luis? Primero que todo preguntarte, vos hace poco en una entrevista en el Círculo Rojo señalabas que, para pensar cuál era la situación en enero y febrero y marzo de este año, que ese incremento solidario, esos 4.000 pesos de suma fija para los trabajadores privados, se había licuado rápidamente en marzo, ¿no? ¿Cómo es la situación ahora, además con la prohibición de despidos y suspensiones y el acuerdo tripartito entre la Unión Industrial Argentina, la CGT y el Ministerio de Trabajo para permitir estas suspensiones con rebajas salariales y demás? Hubieron muchos cambios con esta pandemia. ¿Cómo es la situación ahora para los trabajadores? Sí, primero recordar que aquel aumento solidario, recordemos, parece la prehistoria, 3.000 pesos en enero, 1.000 pesos en febrero para el sector privado, para el sector público en febrero y en marzo. No solo, no es que implicaban una recomposición salarial, sino que en gran medida eran tratar de compensar una pérdida que se había experimentado en el 2019. Y cuando uno ve los números de lo que pasó después, es decir, marzo, ya tenemos los datos de abril, efectivamente, marzo y abril el salario volvió a perder contra la inflación, con lo cual aquel incremento de enero y febrero empezó a licuarse en los meses de marzo y abril. Todavía en el sector privado estamos un poquito por encima de los niveles de diciembre en términos nominales. Y quiero decir esto en términos nominales y sin considerar el efecto de las suspensiones y los recortes salariales que vienen aparejados con las suspensiones que se fueron negociando tímidamente en el mes de marzo y ya en forma generalizada a partir del mes de abril, con el acuerdo que firman la CGT y la UIA a fin de abril, pero que no es un acuerdo que abre una puerta, sino que ya había muchos acuerdos por actividad que se habían firmado con anterioridad, pero lo cierto es que ese acuerdo generaliza la posibilidad de implementar suspensiones con reducciones salariales de hasta el 25%. Y lo que yo les decía, esta licuación de los aumentos de enero y febrero se da sin considerar el impacto de esta reducción de hasta el 25% de los trabajadores y trabajadoras que tuvieron algún tipo de suspensión laboral a partir del mes de abril. Así que, sin dudas, la cuestión salarial va a ser un tema muy serio a lo largo de todo el año, no solo porque aquellos aumentos iniciales, aumentos de los primeros meses del año se fueron licuando, sino que deberíamos estar terminando la temporada alta de paritarias. Es decir, las negociaciones salariales en Argentina, la gran mayoría se desarrollan entre los meses de marzo, abril y junio, y lo cierto es que hasta ahora la posibilidad de generar acuerdos salariales fue muy tímida, fueron acuerdos muy excepcionales los que se han firmado hasta la actualidad, con lo cual, de cara a lo que viene para el resto del año, la situación del ingreso de los trabajadores y trabajadoras parece ser uno de los temas más complicados.
Discúlpame, Luis, Jessica, te habla por esto que decías de las paritarias. Se podría decir que están, porque, bueno, hay algunos gremios que, aceiteros, entiendo que hicieron una negociación, pero están básicamente suspendidas. A ver, no hay ninguna norma que suspenda la negociación salarial. De hecho, casi todas las paritarias están vencidas y no hay ningún obstáculo jurídico para negociar acuerdos salariales. Vos citabas el caso de aceiteros, que a uno hasta podría decir, bueno, es un caso excepcional, es un sindicato con mucha fuerza, en una actividad estratégica, que eso también, digo, habría que tomarlo con pinzas. Hay muchas empresas del sector aceitero que definitivamente no están en sectores de punta y ahí la fuerza de la organización sindical es la que empuja para lograr esos aumentos salariales que también se apliquen en esas otras empresas que tal vez no están ligadas al sector agroexportador. Pero lo cierto es que hay otros sindicatos a los cuales uno no podría catalogar de combativos que han firmado acuerdos salariales, sin ir más lejos, la Federación de Sanidad, que conduce uno de los secretarios generales de la CGT, Héctor Daer, firmó un acuerdo salarial durante la pandemia para el 2020 por un trimestre, es cierto, no firmó para todo el año, pero firmó un 7,8% de aumento para el periodo mayo, junio y julio, que es un poco replicar lo que había firmado el año pasado, con lo cual no solo no hay ningún obstáculo ningún impedimento para negociar salarios, sino que quienes vienen negociando hasta ahora durante la pandemia, al menos hay 3 casos, decíamos aceiteros, decíamos sanidad, también firmó un acuerdo salarial la Federación de la Industria de la Carne. De vuelta, no hay ningún obstáculo, tiene que ver más que nada con la capacidad que tengan las organizaciones sindicales. Obviamente hay sectores donde es muy difícil plantear algún tipo de discusión salarial en este contexto. Uno podría pensar en algunos sectores del pequeño comercio de proximidad, en la gastronomía, en la industria textil. Ahora, hay otros sectores donde la actividad no ha caído significativamente, son empresas que están funcionando, no diría normalmente, pero sí a niveles relativamente similares a los del año pasado. Por ejemplo, en la industria de la alimentación, hace poquito nada más salió el informe de capacidad instalada que se está utilizando, que publica el INDEC, y la capacidad ociosa en la industria de la alimentación en el mes de abril fue prácticamente la misma que la del mes de abril del año pasado, con lo cual, en principio, no podría decir que en la industria de la alimentación no debería haber grandes obstáculos en términos económicos para discutir algún tipo de recomposición salarial para lo que sigue de este año. Otros sectores, por ejemplo, los grandes centros de distribución de alimentos, los grandes supermercados, han negociado algún tipo de bono para grandes supermercados, pero tranquilamente se podría estar discutiendo salarios en esos sectores. Y de vuelta, no hay ningún obstáculo jurídico, normativo, no están suspendidas las paritarias. En todo caso, hay que preguntarse qué está pasando con algunas organizaciones sindicales que en sectores donde hay condiciones objetivas no están empujando para tratar de lograr algún tipo de recomposición. Precisamente, Luis, lo que vos planteabas, ¿no? O sea, además de que se permitieron estas rebajas salariales en muchos de estos sectores y se permitieron algunas suspensiones, si vemos en lo que tiene que ver con la inflación, en los primeros 4 meses estamos hablando de más de un 10% de inflación y en lo que es alimentos y bebidas más del 15%, es decir que se sigue deteriorando mientras tanto el poder adquisitivo, ¿no? Y también escuché, puede ser que estaban hablando de tratar de ir por la búsqueda de sumas fijas o una variante de ese estilo. Bueno, por un lado hay que distinguir lo que es el año calendario, ese año que va del 1 de enero al 31 de diciembre, del año paritario, porque el periodo de las paritarias no coincide con ese año calendario, con lo cual en los primeros meses del año, en general estamos viendo el impacto de las últimas cuotas de la negociación del año anterior. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se empieza a discutir el impacto y la evolución, la situación del salario real en el 2020, se va a hacer hincapié en que el salario real en el primer semestre no perdió contra la inflación. Claro, pero estamos hablando, perdón, ¿no? Pero que ya a esta altura las paritarias en general ya estaban cerradas, como que hay un retraso, claro, se dice desde 2004 más o menos que no había un retraso tan semejante.
Definitivamente este año las paritarias, el momento, lo que yo les refería recién como la temporada alta de paritarias, viene muy demorada. Prácticamente todas las negociaciones de los grandes sindicatos, y por grandes sindicatos me refiero a aquellos que comprenden a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras, son negociaciones salariales que están vencidas, que ya deberían estar renovadas y que por ahora no ha habido, no hay novedades de que se vayan a discutir estos nuevos aumentos salariales. Pero lo que les quería señalar es que cuando se hable de la situación salarial del 2020, se va a hacer hincapié en que el salario en el primer semestre de este año va a terminar aumentando en torno a un 17%. Y esto fundamentalmente por impacto de aquel aumento solidario de marzo, de enero y febrero, y de muchas discusiones salariales que tenían las últimas cuotas para hacerse efectivas, las últimas cuotas del año pasado para hacerse efectivas en los primeros meses de este año. Textiles, comercio, construcción, sanidad, metalúrgicos, muchas actividades que tuvieron aumentos salariales en los primeros meses del año, producto de la negociación salarial del 2019 o de revisiones de aquella negociación salarial del año pasado. Pero una Con lo consulta, cual, Luis, con respecto a eso, porque hubo rebajas salariales, digamos, acordadas y formalizadas por el Ministerio de Trabajo. Eso, digamos, me parece, no, digo, porque me resultaba llamativo, digamos, el dato de que terminan por encima cuando hay muchas denuncias de la situación de las rebajas salariales que se concretó. sin dudas, todo esto que estamos hablando es sin considerar la reducción del 25% que están sufriendo aquellos trabajadores y trabajadoras que fueron suspendidos. Claro, vos decís lo que Estamos está en el hablando que convenio, la letra, digamos. Exactamente, es lo que dice la letra del convenio, que todavía se aplica a una gran cantidad de trabajadores. Me parece que no hay que subestimar eso, porque es una herramienta muy importante para muchos trabajadores y trabajadoras agarrarse de ese convenio, más allá de todos los límites que tenga ese convenio. Ahora, lo cierto es que el último dato de suspensiones habla de casi un 8% de trabajadores y trabajadoras suspendidos, que es muchísimo, es más del quíntuple de lo que había sido el récord histórico anterior. Solo en abril el récord histórico de suspensiones se multiplicó por 5, y ahí estamos hablando de una gran cantidad de trabajadores que tuvieron una reducción salarial de estas características. Y sí me gustaría hacer una aclaración. Siempre estamos hablando de aquellos trabajadores y trabajadoras que están en mejor situación en términos relativos en comparación con otros. Estamos hablando de trabajadores formales en el sector privado, no estamos hablando de trabajadores por cuenta propia, no estamos hablando de trabajadores y trabajadoras del sector informal, no estamos hablando de trabajadores y trabajadoras del sector público que en las provincias y en los municipios fundamentalmente están atravesando una situación salarial durísima. En el sector público nacional, Lucía hacía referencia de una caída del salario de convenio en 4 años del 35%, que es una caída brutal. Difícilmente se encuentre alguna caída de esa magnitud en un momento anterior de la historia, sacando las grandes crisis. Aprovecho, Luis, para preguntarte, porque justamente en el sector público nacional el Estado salió a plantear que no va a haber ninguna negociación salarial hasta tanto no se resuelva el problema de la deuda, y ahora en el día de ayer el ministro de Trabajo, Moroni, planteó que para los sueldos más altos el aguinaldo se iba a pagar en cuotas. ¿Eso se puede entender como una pauta para habilitar a que los privados también puedan avanzar en pagos en cuotas del aguinaldo? Definitivamente es una señal. El sector público no tiene un problema serio, sobre todo el sector público nacional, un problema serio para abonar el aguinaldo tal como lo establece la ley. Se me dirá que no tiene, que la recaudación está cayendo a pedazos. Es cierto. También es cierto que el Estado Nacional está imprimiendo el dinero que sea necesario para hacer frente a sus gastos, con lo cual patear el aguinaldo en cuotas es toda una señal política que no responde a razones económicas propias de la situación de caja del sector público, y sí me parece que es claro que está mandando una señal para habilitar una modalidad de estas características en el sector privado. Le está diciendo a las empresas, le está diciendo a las cámaras empresariales y le está diciendo a las organizaciones sindicales que los habilita, los invita
a firmar acuerdos que establezcan el pago del aguinaldo en cuotas. Me parece que es una señal muy preocupante. La segunda cuestión, vos hablabas de que no va a haber discusión salarial hasta que no se acuerde la situación de la deuda. Por un lado, hay que recordar que en el sector funcional hay 2 revisiones pendientes que no se hicieron, una en el mes de noviembre, una en febrero. El Estado Nacional se había comprometido a revisar la paritaria del año pasado y no lo hizo, con lo cual ahí hay una violación de un compromiso que había asumido en la negociación salarial del año pasado. Y si supeditamos la discusión salarial de los trabajadores del sector público a que se arregle el problema de la deuda, creo que desde que tengo memoria que la Argentina tiene problemas de deuda. Así que me parece que sería supeditarlo a una condición que difícilmente se vaya a resolver en el corto, mediano o largo plazo. Bueno, Luis, nos quedan algunas preguntas, pero probablemente te volvamos a contactar porque está toda la cuestión también del teletrabajo, pero lamentablemente estamos llegando al final del programa. Te agradecemos muchísimo la comunicación y bueno, como te decía recién, te vamos a estar consultando por estas novedades alrededor del tema del trabajo. Dale, gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias.